Dios les bendiga. El mensaje del día de hoy lleva como título No miento. En verdad, Dios me envió. Pablo y Jeremías, parte 1. El Salmo número 73 dice: Se jactan contra los cielos mismos, y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Actualmente en el mundo hay mucha confusión, hay mucha información que uno no sabe si es verdadera o si es falsa. Muchas noticias que uno no distingue qué tan ciertas son. Hay muchas opiniones distintas acerca de diversos temas, y a veces uno no puede distinguir qué tan sincera o no es una persona. ¿Qué puede hacer uno para saber lo que es correcto de aquello que no lo es? Para poder dirigir su vida en forma certera hacia las cosas que son verdaderas. El día de hoy vamos a ver algunos puntos en la vida del apóstol Pablo que nos pueden dar indicación de cómo saber distinguir aquello verdadero de aquello falso, distinguir la verdad de la mentira. Y en una segunda parte veremos parte de la vida del profeta Jeremías, que igualmente enfrentó situaciones muy difíciles durante el tiempo que él vivió. El primer punto para distinguir si una persona habla con la verdad y si una información es verdadera es conocer la vida de esa persona, si su vida ha cambiado y si su mensaje está basado en la palabra de Dios. Hechos capítulo 9. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vemos que el cambio en la vida de Pablo fue muy radical, de tal forma que las personas se daban cuenta de que antes él había sido el que asolaba a la iglesia en Jerusalén, pero ahora lo ven predicando con valor la palabra de Dios, predicando a Cristo. La vida de una persona es un testimonio de si esa persona ha conocido a Dios. Entonces, para nosotros conocer qué tan cierta, verdadera puede ser una persona y lo que ella dice, debemos de observar detenidamente su vida para de esa forma saber si el mensaje es también verdadero. Pero no solamente es la vida de la persona que se debe de observar, sino también sus palabras. Aquí dice la Escritura que Pablo demostraba que Jesús era el Cristo. ¿Y cómo era que Pablo demostraba esto? Sin duda, Pablo debió de haber usado la Escritura, el Antiguo Testamento, para demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías que ellos esperaban. Esto implica que no solamente Pablo recibió revelación directa de parte de Dios, sino que el estudio que él había hecho durante toda su vida, ahora lo estaba aprovechando. El conocimiento que él tenía de la Escritura, ahora lo estaba usando para, a través de la Escritura,
demostrar que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Nuestra vida como cristianos debe de ser una vida transformada por el poder de Jesús, por el poder de Cristo. Pero también debe de ser una vida que esté basada en su palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Debemos de tener mucho cuidado. En nuestros días hay muchos evangelios que son falsos. En Gálatas capítulo 1, Pablo nos dice: pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. En la época de Pablo, en la primera iglesia, muchas personas enseñaban doctrinas que no estaban conforme al evangelio de Cristo. Nuestro propio Señor Jesús reprendió a las iglesias de Asia, algunas de ellas por tener doctrinas que eran erróneas, doctrinas que estaban en contra de la palabra de Dios. Debemos de tener mucho cuidado. Hay muchas doctrinas que han salido y a veces nosotros tendemos a ser llevados por todo viento de doctrina. ¿Qué podemos hacer nosotros para distinguir aquella enseñanza que es correcta de la que es falsa? ¿Qué puede hacer un cristiano para saber que está siendo instruido correctamente o no? En primer lugar, nosotros debemos de buscar la dirección de Dios. Debemos de buscar hacer su voluntad y no la nuestra. En 2 de Timoteo, capítulo número 4, Pablo nos dice lo siguiente: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿Buscamos realmente conocer la voluntad de Dios o buscamos simplemente hacer nuestra voluntad? ¿Buscamos que nos digan algo que nos agrade al oído o buscamos que nos digan la verdad, aunque esa verdad pueda causarnos incomodidad? Sabemos que el ser humano tiende a buscar aquello que le agrada. Nuestra carne tiende a buscar aquello que le complace. En primer lugar, nosotros debemos de poner primero a Dios sobre todas las cosas. Buscarle con toda el alma, con toda la mente y con todo el corazón. Si no hacemos eso, seremos presa fácil de maestros que engañan a las personas. Y nosotros nos entregaremos a ellos, porque hablarán bonito a nuestros oídos y nosotros caeremos en la trampa de las mentiras. En Hechos capítulo 17 podemos leer: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nosotros, para distinguir una enseñanza
verdadera de una falsa, también debemos de ser más nobles. Y esa nobleza se va a manifestar en que nosotros tengamos la solicitud, nosotros tengamos el empeño, seamos nosotros responsables, tengamos nosotros la disposición de escudriñar todos los días la Escritura para ver si lo que se nos está enseñando es correcto o no. Los de Tesalónica eran personas menos nobles. Los de Berea eran personas más nobles. Y la palabra lo reconoce. Nosotros debemos, entonces, poner empeño en el estudio. Desgraciadamente, actualmente, muchos cristianos no leen la Escritura, menos la estudian. Se dejan llevar por aquello que escuchan, aquello que oyen, y en muchas ocasiones creen todo lo que se les dice, cuando la Escritura es clara en muchos puntos. Somos engañados muy fácilmente porque desconocemos lo que dice Dios. La palabra del Señor dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es necesario que nosotros lleguemos a ser unos teólogos en la Escritura, pero sí es necesario que conozcamos las verdades principales de la misma. Y una vez conociendo esas verdades principales, nosotros queramos seguir estudiando y seguir nosotros indagando, leyendo la Escritura para conocer verdades cada vez más profundas. Que no solamente nos quedemos con la leche espiritual, sino que vayamos al alimento sólido. Realmente, ¿cuánto tiempo nosotros dedicamos al estudio de la palabra? Si dedicamos poco tiempo o no dedicamos nada, seguramente vamos a ser presas fáciles de esos maestros falsos. Pero si nosotros dedicamos tiempo, si nosotros ponemos empeño en estudiar la Escritura, independientemente de si somos jóvenes o si somos adultos, seguramente el Señor nos va a ayudar y nos va a dar inteligencia y nos va a dar sabiduría para que nosotros podamos distinguir la verdad del error. Debemos de tener cuidado. El diablo conoce la palabra y la puede sacar de contexto para hacernos pecar. Esto lo vemos en Mateo capítulo número 4, en la tentación de Jesús, donde se nos dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Vemos que el diablo está haciendo una cita del Salmo número 91. El diablo elige ciertos pasajes que se los muestra a Jesús y por medio de esos pasajes el diablo quiere hacerlo pecar. ¿Y cuál hubiera sido el pecado que hubiera cometido Jesús si hubiera hecho caso a la voz del diablo? Bueno, el Salmo 91 inicia diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para que las promesas del Salmo 91 lleguen a hacerse realidad en la vida de una persona, esa persona debe morar bajo el abrigo del Altísimo. Como dice también el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Si uno está debajo de las alas de Dios, entonces nosotros vamos a estar seguros. Pero ¿cómo es que
un cristiano, un creyente va a estar debajo de las alas de Dios si es obediente a la palabra. Un cristiano va a estar debajo de las alas de Dios si es obediente a su palabra. Pero al momento en que lo desobedece, al momento en que no hace caso a la voluntad de Dios, entonces es cuando nos salimos de debajo de las alas de Dios y entonces estamos expuestos. El diablo quería hacer eso con Jesús. Quería que Jesús saliera debajo de las alas de Dios, que Jesús pecara, que no obedeciera a Dios. Por eso la respuesta de Jesús es: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Si Jesús hubiera tentado a Dios, entonces hubiera salido debajo de la sombra de Dios y hubiera salido debajo de sus alas y hubiera estado expuesto y hubiera pecado y hubiera muerto porque hubiera caído en la tentación del diablo. El diablo nos muestra aquellos versículos con los cuales nos puede hacer caer en tentación, por desconocimiento propio o porque nosotros buscamos hacer nuestra voluntad. El diablo en nuestros días usa mucho también el Salmo 91. El diablo solamente nos muestra estos versículos. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y entonces, nosotros queremos tomar este versículo como una promesa de Dios. Y entonces, en ocasiones, nos exponemos innecesariamente a la pandemia, al coronavirus. Y al hacer eso, estamos tentando a Dios. También nos puede mostrar el diablo estos otros versículos. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y entonces nosotros no tememos, no nos cuidamos, no somos obedientes a Dios y le tentamos. Cuando el pollito se sale debajo de las alas de la gallina, está expuesto a cualquier peligro. Nosotros no debemos de salir debajo de las alas de Dios, debemos de conocer sus mandamientos y debemos de ser obedientes a ellos. Como punto número 2, para saber si alguien está hablando con verdad, debemos de ver si esa persona se preocupa por el bien de su prójimo y si lo demuestra. En Hechos capítulo número 9 podemos leer: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Los judíos querían matar a Pablo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Y un poco más adelante dice: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Estos dos pasajes están en Hechos capítulo número 9. Uno es cuando Pablo huye de Damasco. Los discípulos lo toman en la noche y lo bajan por el muro, lo descuelgan en una canasta. Los discípulos estaban preocupados por el bienestar de Pablo. Los discípulos estaban guardando su integridad física. Pero no solamente los de Damasco. Vemos que Pablo huye de Damasco a Jerusalén, y en Jerusalén él empieza a predicar a Jesús. Y entonces también ahí procuran matarle. Pero otra vez los discípulos, los hermanos, lo toman, lo llevan a Cesarea y lo envían a Tarso.
para guardar su integridad física. Esto está de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesús mandó a sus discípulos cuando las personas no los oyesen en un lugar. Ciertamente los discípulos eran valientes y pedían valor para predicar la palabra de Dios, pero también eran prudentes y guardaban su integridad física ante el peligro. ¿Cómo estamos actuando actualmente? ¿Nos exponemos innecesariamente? Si nos estamos exponiendo innecesariamente o exponemos a otros innecesariamente, entonces no estamos procurando el bien de nuestro prójimo. Y entonces es posible que ya sea malintencionadamente o por ignorancia, estemos exponiéndolos a peligros en forma innecesaria. Es ahí también donde nosotros podemos ver si una persona es verdadera, si una persona está actuando conforme a la voluntad de Dios o no. Jesús decía, hagan a otros lo que ustedes quieran que les hagan ustedes. ¿Y qué es lo que queremos nosotros para nuestra vida? ¿Queremos estar expuestos a peligros? ¿Queremos estar expuestos a situaciones que comprometan nuestra integridad en forma innecesaria? ¿Queremos que eso mismo acontezca a otros? Yo creo que no. Y si vamos a actuar en forma cristiana, conforme a los mandamientos de nuestro Señor Jesús, entonces debemos de cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Esta preocupación de los discípulos, de los hermanos, por la integridad de Pablo, también fue mostrada por Pablo hacia la iglesia y hacia Israel. Vemos que en Romanos capítulo número 9, Pablo nos dice lo siguiente: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo estaba preocupado por el futuro del pueblo de Israel. Pablo se dolía por la situación de ese pueblo que rechazaba a Cristo. Pablo estaba interesado en el bienestar espiritual del pueblo de Israel. Pero no solamente Pablo se preocupaba por las cosas espirituales. También podemos nosotros leer en 2 Corintios capítulo número 11 lo siguiente: espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Poco más adelante dice: aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pablo aquí está dirigiéndose a la iglesia de Corintio, la iglesia que había aceptado a maestros, a apóstoles entre comillas, que los estaban explotando, que les estaban enseñando un evangelio distinto. Estos apóstoles los esclavizaban, les quitaban todo lo que tenían, los maltrataban. Y Pablo estaba preocupado por esta situación. Y en forma irónica habla en el último versículo que leíamos: me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiados débiles para hacer lo mismo.
Pablo se preocupaba por el bienestar de estas personas, su bienestar espiritual, pero también su bienestar físico. En nuestros días hay muchos hombres que, al igual que en aquellos tiempos, solamente buscan el bien para sí mismos, buscan explotar a las personas. Y quiero ser muy claro en esto. Yo creo que el diezmo es una obligación que cada cristiano tiene para con Dios. Sin embargo, una cosa es eso y otra cosa es que las personas, los dirigentes, los que están al frente de una iglesia, exploten a las personas que van a esa iglesia y les exijan tal vez no solamente el diezmo, sino muchas otras cosas que las personas difícilmente pueden dar. Los engañan, les prometen bendición y abundancia cuando hagan ciertas cosas o donen cierto dinero para la obra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con las personas que piden y piden y piden dinero vez tras vez y tras vez en las congregaciones. Pablo había evitado hacer eso, particularmente con los corintios. Él no quería que esto fuese estorbo, que el tema económico fuese estorbo para con ellos. Por eso Pablo no les pedía dinero a los corintios. Fue ayudado por otras iglesias mientras estuvo en Corintio para predicar el evangelio y que eso no fuera estorbo, el dinero no fuera estorbo para los corintios. Pero ahora que llegaron otros apóstoles, otros predicadores, estos otros les exigían el dinero, les exigían más de lo que deberían de dar. Y los corintios lo aceptaban. Hay que tener cuidado con estos vividores. Hay que tener cuidado con estas personas que solamente van tras su beneficio económico. Como tercer punto, para saber si una persona es auténtica, debemos de ver su humildad. En 2 Corintios capítulo número 11, Pablo nos dice: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Pablo muestra aquí su humildad. En primer lugar, diciendo que él se va a gloriar no en sus proezas, no en su trabajo, no en la forma en que lo había usado Dios. Pablo se iba a gloriar en su debilidad. Iba a mostrar cómo él era débil. Y vemos también enseguida que él usa una frase y dice: no miento. Pablo es el único en la Biblia que usa esta frase, no miento. La usa en 4 ocasiones distintas. Pablo parecería que las personas no le creen y usa esta frase para expresar su apostolado, que lo había recibido del Señor. Usa esta frase para expresar que el Evangelio él lo había recibido del Señor. Usa esta frase para expresar que él tenía preocupación por las personas.
Él no mentía cuando decía que el Evangelio lo había recibido de Jesús. Él no mentía cuando decía que su apostolado había sido dado por Dios. Él no mentía cuando decía que él estaba preocupado por las personas. Él no mentía. Y empieza a mostrar su debilidad mencionando este hecho. Él fue descolgado de un canasto. Él tuvo que pasar por esta situación que seguramente le causó algo de inquietud en su corazón. Una situación tal vez humillante para él. En lugar de salir por la puerta de Damasco, por la ciudad de Damasco, salir por esa puerta, él tuvo que salir huyendo, descolgado en este canasto. Él era débil. ¿Cuánto yo creo que hubiera querido poder enfrentar la situación y salir de la ciudad con la cara en alto? Pero él era débil. Y el Señor permitió que aconteciese esta situación y que él tuviera que salir de noche a escondidas, escondido en este canasto, yéndose de Damasco huyendo y yéndose hacia Jerusalén. Y en Jerusalén sucedió una situación semejante donde también querían matarlo y entonces los discípulos tuvieron que tomarlo y enviarlo hacia Tarso. Pablo muestra su humildad. Él no dijo que salió de Damasco con la frente en alto, él no dijo que salió de Damasco dejando una iglesia establecida, él no dijo que salió de Damasco conquistando esa ciudad, ni tampoco Jerusalén. Él mostraba que en su ministerio estaba viviendo situaciones difíciles y complicadas. Él mostraba su humildad. Y hay personas que se van a mostrar todo lo contrario. Dicen que estas personas pueden decir que Dios las usa grandemente, que Dios les da dones sin fin, que Dios hace con ellas obras poderosísimas y ciertamente Dios puede hacer obras poderosas con las personas, usando a las personas, pero también permite que sus ministros pasen por situaciones complicadas. Si vemos una persona que no tiene una situación complicada en su vida, una persona que dice que todo le sale bien gracias a Dios, tal vez debamos de dudar un poco de esa persona. Todos los ministros de Dios, todos sus siervos, van a pasar por situaciones complicadas. También en 2 Corintios capítulo número 11, Pablo nos dice: pero de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan tales cosas. ¿Qué era lo que enseñaban estos superapóstoles? Otros evangelios. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les he dejado bien claro a ustedes de todas las maneras posibles. Estaba equivocado cuando me humillé y los honré al predicarles la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Pablo aquí una vez más muestra su humildad. Él mismo dice que es un orador inexperto. Tal vez entre esos superapóstoles que realmente no eran apóstoles, había oradores que eran muy elocuentes, pero que estaban dando un evangelio, una palabra que no era verdadera. Pero Pablo aquí mostraba su humildad, diciendo que él mismo no era elocuente, pero que tenía conocimiento, y ese conocimiento que tenía no solamente era por el estudio de la palabra, sino también porque Dios mismo le había revelado a su Hijo.
tenemos que buscar nosotros ser dirigidos por personas humildes, personas que tal vez no son perfectas y que reconocen que tienen limitaciones. En eso también nosotros podemos ver si una persona es verdadera o si es falsa. En 1 de Timoteo capítulo número 2, Pablo nos dice lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo declara quién es y sabe que muchos no le creen. Por eso es enfático en decir, digo verdad en Cristo, no miento. El cuarto punto para saber si una información o una persona es verdadera es ver si la revelación que esa persona tiene o la interpretación que da a la palabra está basado en hechos y en la misma palabra de Dios. En Hechos capítulo número 9 se nos cuenta acerca de Pablo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. En estas circunstancias, los discípulos no sabían si era verdad que Pablo se había convertido o si Pablo seguía persiguiendo a la iglesia y estaba usando una estratagema para poder arrestar a los discípulos del Señor. Por eso todos le temían, todos tenían miedo de él y huían de él. Pero dice la Escritura, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Bernabé tomó a Pablo y lo llevó con los apóstoles. Pero ¿cómo fue que Bernabé supo que realmente Pablo era auténtico? Seguramente Bernabé investigó. No se quedó solamente con lo que decían los demás. Bernabé indagó qué había hecho Pablo, qué había hecho Saulo. Bernabé se aseguró, seguramente ha de haber hablado con Ananías en Damasco, o ha de haber enviado un mensajero, ha de haber averiguado de alguna manera para saber si Pablo había cambiado o no. Y entonces, una vez que supo los hechos, llevó a Pablo con los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé no se quedó con rumores, Bernabé no se quedó con noticias falsas, Bernabé se aseguró de que Pablo estuviera hablando con la verdad. Nosotros debemos de basar nuestra fe en hechos. Nosotros debemos de basar lo que creemos en hechos. No nos debemos de quedar con rumores o con noticias falsas. Debemos de asegurarnos de que aquello que estamos oyendo es verdadero. Y para eso nosotros tenemos que investigar, tenemos que indagar, tenemos que averiguar. Tanto si se trata de cuestiones de fe, como si se trata de hechos que ocurren a nuestro alrededor. En esta pandemia
ha habido muchas noticias falsas, muchas cosas que han estado mal fundadas. Y en muchas ocasiones las personas han recibido y han aceptado información que es totalmente errónea sin averiguar. Bernabé no fue así. Bernabé averiguó. Pero no solamente Bernabé estaba preocupado por conocer la verdad, también Pablo. Vemos en Gálatas capítulo número 1 que Pablo nos dice lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, no me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo sube a Jerusalén y sube a asegurarse de que el evangelio que está predicando fuera correcto, para saber si estaba corriendo o no en vano. Aunque Pablo había recibido revelación de Dios, él también quería corroborar que lo que él estaba enseñando fuera correcto. Igualmente nosotros debemos de corroborar que las interpretaciones que tenemos del Evangelio sean correctas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Nosotros debemos de leer la palabra de Dios, debemos de pedirle dirección a Dios, pero también debemos de buscar lo que otros ya han dicho acerca de lo que nosotros estamos estudiando. De repente, nuestra interpretación puede ser correcta y estar respaldada por muchos hombres y mujeres que han estudiado en el antaño la palabra de Dios y acerca de lo que nosotros estamos estudiando. Pero también puede suceder que nuestra interpretación sea incorrecta y que por medio de la luz que tengamos de otros hermanos que han vivido en el pasado, nosotros podamos salir del error que nosotros tenemos en alguna enseñanza, en algún versículo, en algún capítulo que no estamos entendiendo correctamente. Es nuestra responsabilidad el enseñar correctamente, el cuidar de la doctrina, el cuidar lo que nosotros enseñamos. Pero hay personas que no tienen ese cuidado. Hay personas que tuercen la palabra a propósito o por desconocimiento, porque no ponen empeño en el estudio de la palabra, porque no tienen cuidado de ver lo que otros han dicho acerca de ciertos versículos. Nosotros debemos de ser cuidadosos con la palabra de Dios y en el estudio que nosotros hacemos y compartimos. Pablo no mentía. No mentía al decir que él era un apóstol de Jesús. No mentía al decir que el Señor le había revelado a su Hijo y que le había enseñado del Evangelio. No mentía al decir que él se preocupaba por la iglesia. Pablo no mentía. Y nosotros debemos de procurar igualmente en nuestra vida
ser personas honestas como lo fue Pablo. Debemos igualmente buscar ser enseñados y ser dirigidos por personas que sean honestas. Pablo era una persona honesta, una persona que seguramente tenía sus imperfecciones, pero una persona que buscaba a Dios de todo corazón. Si nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, si realmente ponemos empeño en el estudio de la palabra, si realmente nosotros buscamos ser dirigidos por Dios, seguramente no vamos a ser engañados, no vamos a caer en la mentira, no vamos a caer en las trampas del diablo. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Hay muchas mentiras, hay mucha información falsa, hay muchos falsos maestros. Debemos de pedirle a Dios que siga iluminando nuestra vida, que siga iluminando nuestro camino y que podamos estar firmes en Él. Dios les bendiga y Dios les guarde. La siguiente semana veremos un paralelo de la vida de Pablo en cuanto a la verdad. Y este paralelo es el profeta Jeremías. Vamos a hacer una oración. Señor, vivimos en un mundo que tiene mucha confusión, donde hay muchas voces que expresan diferentes conceptos, diferentes opiniones sobre un mismo tema. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines, Señor, con tu palabra, que tú nos dirijas y que permitas, Señor, que tengamos sabiduría e inteligencia para entender tu palabra y para ponerla por obra. Guíanos, Señor, en este mundo de oscuridad. Guíanos, Señor, con tu luz y permite, Señor, que igualmente nosotros podamos guiar a otros. No permita, Señor, que caigamos en los engaños del diablo. No permita, Señor, que caigamos en los engaños del ser humano, del hombre, sino antes bien, Señor, podamos ser dirigidos por hombres y mujeres que realmente te busquen de todo corazón. Que podamos ser dirigidos, Señor, por tu Espíritu. Que podamos, Señor, siempre estar en la verdad. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, te damos porque hasta aquí tú nos has sostenido y nos has ayudado. Bendice, Señor, cada vida y ponemos toda necesidad delante de ti. Y esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.